Frase miniatura. El tercer nivel. Te lo borraron. Existen 3 niveles de conciencia. La mayoría de las personas vive y muere en el primero sin saber que los otros 2 existen. El primer nivel es la conciencia reactiva. Vives respondiendo. Todo lo que pasa afuera genera una respuesta automática adentro. Una emoción. Una reacción. Un comportamiento. Sin espacio entre el estímulo y la respuesta. Sin pausa. Sin elección real. Solo reacción continua disfrazada de vida consciente. El segundo nivel es la conciencia reflexiva. Empiezas a observarte, a preguntarte por qué reaccionas como reaccionas, a identificar patrones, a crear distancia entre lo que sientes y lo que haces. Es un salto enorme. La mayoría de la psicología moderna trabaja aquí, pero tampoco es el destino. Y el tercero, el que nunca aparece en ninguna escuela del mundo, es la conciencia del sistema. La capacidad de ver no solo tus reacciones y tus patrones, sino los marcos completos desde los que operas. Las reglas invisibles que organizan tu percepción antes de que percibas nada. Las estructuras que decidieron qué es real, qué es posible, y qué eres tú, antes de que tuvieras la capacidad de cuestionarlas. Ese nivel no se enseña porque el que lo alcanza deja de ser gobernable desde afuera. Escribe en qué nivel estás en los comentarios. Suscríbete a Metanoia. Palabras, 218. Duración aproximada, 1 minuto 27 segundos. Guión video largo. Hay una pregunta que la filosofía, la psicología y las tradiciones contemplativas llevan siglos intentando responder desde ángulos distintos. ¿Qué significa estar verdaderamente consciente? No en el sentido básico de estar despierto y no dormido. En el sentido profundo de operar con una comprensión real de lo que está pasando, de por qué está pasando, y de cuál es tu relación real con ese proceso. La respuesta que vamos a explorar hoy no es la que encontrarás en ningún sistema educativo del mundo. No porque sea esotérica o mística, sino porque es precisamente la respuesta que los sistemas que organizan la vida colectiva tienen menos interés en que sus miembros conozcan. Existen 3 niveles de conciencia. 3 modos cualitativamente distintos de operar como ser humano en el mundo. Cada uno con su propia arquitectura cognitiva, con sus propias capacidades y sus propios límites, con su propio mapa de lo que es real y posible. La mayoría de las personas vive y muere completamente dentro del primero. Una minoría alcanza el segundo y lo confunde con la cima. Y el tercero, el que realmente transforma todo, el que hace que la persona que lo alcanza se vuelva fundamentalmente ingobernable desde afuera, ese no aparece en ningún currículo, en ningún programa de desarrollo personal corporativo, en ningún sistema de formación diseñado para producir individuos funcionales dentro de los parámetros establecidos. Hoy vamos a recorrer los 3. En profundidad. Sin atajos. Sin simplificar lo que necesita ser comprendido en su complejidad real. Porque entender estos 3 niveles no es solo conocimiento sobre la conciencia, es un mapa de lo que eres ahora y de lo que puedes llegar a ser. Antes de describir los 3 niveles, necesitamos desmantelar una suposición que la mayoría de las personas lleva sin examinar. La suposición es esta, que la conciencia es binaria, que o estás consciente o no lo estás, que la diferencia entre una persona consciente y una inconsciente es simplemente que una está despierta y la otra dormida. Esta suposición es tan fundamental y tan invisible que raramente es cuestionada, y es profundamente incorrecta. La conciencia no es un interruptor, es un espectro. Más precisamente es un conjunto de capacidades distintas que pueden estar presentes en diferentes grados y combinaciones. El neurocientífico Antonio Damasio ha propuesto una distinción fundamental entre lo que llama conciencia central y conciencia extendida. La conciencia central es el sentido básico de ser un organismo que interactúa con el mundo en el momento presente. La conciencia extendida es la capacidad de situar ese organismo en una narrativa temporal que incluye pasado y futuro, y en un contexto relacional y social complejo. Pero incluso esa distinción, siendo importante, no llega a capturar la dimensión más significativa de los 3 niveles que vamos a explorar.
Porque la diferencia entre los tres niveles no es solo sobre qué tan compleja es la narrativa que puedes construir sobre ti mismo. Es sobre desde dónde estás construyendo esa narrativa, desde qué posición observas, y qué tan visible es para ti la posición misma desde la que observas. Esa última parte es la clave de todo. El primer nivel de conciencia es lo que vamos a llamar conciencia reactiva, y es el modo en que opera la gran mayoría de los seres humanos durante la mayor parte de su tiempo, incluyendo personas altamente inteligentes, altamente educadas y perfectamente funcionales por los estándares convencionales. La conciencia reactiva se caracteriza por una estructura específica. El estímulo externo genera directamente una respuesta interna, y esa respuesta interna determina el comportamiento, sin que haya un espacio real de procesamiento consciente entre el estímulo y la respuesta. El filósofo Viktor Frankl, escribiendo desde su experiencia en los campos de concentración nazis, formuló una de las ideas más poderosas sobre la conciencia humana. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra felicidad. La conciencia reactiva es la ausencia de ese espacio, o más precisamente, es el modo de operación donde ese espacio existe, pero permanece consistentemente no utilizado. No porque la persona sea incapaz de usarlo, sino porque nunca desarrolló el hábito de buscarlo. Nunca construyó la capacidad de detenerse en ese espacio lo suficiente para que su existencia se vuelva habitual. En la conciencia reactiva, las emociones son experiencias totales. Cuando sientes miedo, eres el miedo. Cuando sientes rabia, eres la rabia. No hay distancia entre el estado emocional y el sentido de identidad. El estado emocional no es algo que estás experimentando. Es lo que eres en ese momento. Las decisiones en la conciencia reactiva no son realmente decisiones. Son respuestas automáticas que se experimentan como decisiones, porque hay una narrativa que las acompaña. Pero la narrativa es construida después del hecho, para dar sentido a lo que el sistema automático ya determinó. Las relaciones en la conciencia reactiva son sistemas de estímulos y respuestas. Las personas en tu vida son fuentes de estímulos que activan tus respuestas automáticas. No las ves realmente. Ves las versiones de ellas que tus modelos predictivos construyen. Y reaccionas a esas versiones construidas, no a las personas reales. Esto no es una crítica moral, es una descripción de la arquitectura cognitiva de este nivel, y es la arquitectura cognitiva con la que todos comenzamos y en la que todos operamos durante grandes porciones de nuestro tiempo, independientemente de cuánto hayamos desarrollado los niveles superiores. La conciencia reactiva no es una falla. Es el modo de operación base del sistema cognitivo humano. Fue adaptativa en los entornos evolutivos donde se desarrolló porque priorizaba la velocidad de respuesta sobre la precisión de evaluación. El problema es que ese modo base, sin desarrollo de los niveles superiores, produce un tipo específico de vida. Una vida que se siente como algo que pasa, no como algo que se elige. Una sucesión de estímulos y respuestas que crea la ilusión de agencia, pero que está fundamentalmente determinada por patrones automáticos que la conciencia no supervisa. La mayoría de las personas en este nivel no saben que están en él. Porque desde adentro, la conciencia reactiva se siente completamente normal. Se siente como la realidad, como la vida misma, como la naturaleza humana. Y esa invisibilidad es su característica más definitoria. El segundo nivel de conciencia es la conciencia reflexiva. Y representa un salto cualitativo tan significativo respecto al primero que las personas que lo alcanzan frecuentemente lo confunden con la cima del desarrollo cognitivo posible. La conciencia reflexiva se caracteriza por el desarrollo de lo que los psicólogos llaman metacognición, la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento, de observar los propios procesos mentales en lugar de solo operar a través de ellos. En la conciencia reflexiva, el espacio entre estímulo y respuesta que Frankl describía empieza a hacerse habitable. La persona puede detenerse, puede observar lo que está pasando en su interior, puede identificar patrones, puede preguntarse por qué reacciona como reacciona. Las emociones dejan de ser experiencias totales y se convierten en objetos de observación. En lugar de ser el miedo, puedes observar que estás experimentando miedo.
Esa distinción, tan sutil en apariencia, es en realidad un salto estructural enorme. Porque el observador y lo observado son posiciones cognitivas distintas. Y la capacidad de adoptar la posición del observador respecto a tus propios estados internos es la condición de posibilidad de toda regulación emocional real. La psicología moderna, en la mayoría de sus formas, trabaja principalmente en este nivel. La terapia cognitivo-conductual desarrolla la capacidad de identificar y cuestionar pensamientos automáticos. La terapia de aceptación y compromiso entrena la observación desapegada de los propios estados internos. La atención plena cultiva la capacidad de estar presente con la experiencia sin ser arrastrado por ella. Todo eso es trabajo de conciencia reflexiva. Y es trabajo genuinamente valioso que produce transformaciones reales y documentadas. En la conciencia reflexiva, las relaciones cambian cualitativamente. La persona puede observar sus propias reacciones ante otros, puede identificar proyecciones, puede distinguir entre la persona real y la versión que sus modelos construyen. Puede asumir responsabilidad por sus patrones de una manera que en la conciencia reactiva era imposible porque los patrones eran invisibles. La toma de decisiones en la conciencia reflexiva incorpora una dimensión que el primer nivel no tiene. La capacidad de evaluar los propios sesgos antes de actuar. De preguntarse qué está motivando una respuesta. De considerar alternativas que el automatismo habría descartado antes de llegar a la conciencia. El salto del primer al segundo nivel es uno de los procesos más estudiados y más deliberadamente cultivados en la psicología, la filosofía y las tradiciones contemplativas. Tiene nombres distintos en distintos contextos. Individuación en Jung. Desidentificación en las tradiciones budistas. Desarrollo del ego observador en la psicología del yo. Mentalización en la teoría del apego. Todos apuntan al mismo salto estructural, de operar desde los patrones a observar los patrones. Y ese salto, cuando se produce con suficiente profundidad, transforma fundamentalmente la experiencia de ser una persona, pero no es la cima. Y aquí está el límite específico de la conciencia reflexiva que la hace insuficiente como nivel final de desarrollo. La conciencia reflexiva puede observar los contenidos de la mente. Puede ver los pensamientos, las emociones, los patrones de comportamiento, las creencias. Puede identificarlos, cuestionarlos, modificarlos con el trabajo correcto. Lo que no puede ver, o solo puede ver de manera muy parcial, son los marcos desde los que observa. El observador en la conciencia reflexiva tiene un punto de vista. Ese punto de vista tiene una estructura. Esa estructura determina qué puede ser visto y qué permanece invisible. Qué preguntas pueden ser formuladas y cuáles no pueden ni siquiera ser pensadas porque el marco que las haría posibles no es accesible desde adentro. La conciencia reflexiva puede observar los peces en el agua, pero no puede ver el agua misma. Y el agua, los marcos invisibles que organizan toda percepción y todo pensamiento, es donde reside el nivel más profundo de condicionamiento. El que más determina lo que es posible para una persona, y el que más sistemáticamente escapa a cualquier proceso de transformación que opere solo en el segundo nivel. El tercer nivel de conciencia es el que nunca aparece en ninguna escuela del mundo. Lo vamos a llamar conciencia sistémica. Y antes de describirlo, necesitamos entender por qué su ausencia de los sistemas educativos no es accidental. Todo sistema social, educativo, económico, cultural o político depende para su reproducción de que sus miembros operen dentro de ciertos marcos sin cuestionarlos. No necesariamente sin cuestionarlos explícitamente, sino sin tener acceso a la posición cognitiva desde la que el marco mismo podría ser visto como marco. Un individuo en conciencia reactiva es completamente manejable desde afuera. Sus respuestas son predecibles. Sus límites son los límites que el sistema instaló. Su sentido de lo posible es el sentido de lo posible que el sistema definió. Un individuo en conciencia reflexiva es más complejo pero sigue siendo, en un nivel fundamental, manejable. Puede cuestionar los contenidos de su mente. Puede trabajar sus patrones emocionales. Puede desarrollar una versión más sofisticada y más consciente de sí mismo. Pero si esa sofisticación opera dentro de marcos que no puede ver, sigue produciendo los tipos de individuos que el sistema necesita.
Individuos más eficientes, más equilibrados, más capaces de funcionar dentro de los parámetros establecidos, pero fundamentalmente dentro de esos parámetros. Un individuo en conciencia sistémica es genuinamente inmanejable desde afuera, porque puede ver los marcos. Puede ver las reglas del juego como reglas. Puede preguntar quién las estableció, con qué propósito, y si ese propósito merece su participación. Y un sistema que depende de la participación no cuestionada de sus miembros no puede sobrevivir a escala si esos miembros desarrollan esa capacidad de manera generalizada. Por eso nos enseña. La conciencia sistémica se caracteriza por 3 capacidades que no están presentes en los niveles anteriores. La primera es la visibilidad de los marcos. En la conciencia sistémica, la persona puede ver los marcos cognitivos que organizan su percepción y su pensamiento, no solo como contenidos a examinar, sino como estructuras que determinan qué puede ser percibido y pensado dentro de ellos. El filósofo Ludwig Wittgenstein escribió que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. La conciencia sistémica es la capacidad de ver esos límites como límites en lugar de experimentarlos como el borde natural de lo que existe. No significa ver más allá de todos los marcos posibles. Eso es imposible porque el pensamiento siempre ocurre dentro de algún marco. Significa poder ver que el marco que usas actualmente es un marco, no la realidad misma. Y que otros marcos, con otras posibilidades, existen o pueden ser construidos. Esa distinción parece sutil pero produce consecuencias cognitivas enormes. Cuando el marco es invisible, sus límites se experimentan como los límites de lo posible. Lo que no cabe dentro del marco no puede ser pensado. Las preguntas que el marco no puede formular nunca son hechas. Cuando el marco es visible, sus límites son reconocibles como los límites de este marco particular. Y eso abre la posibilidad de buscar o construir marcos que puedan contener lo que el actual no puede. La segunda capacidad de la conciencia sistémica es el análisis de origen. La capacidad de rastrear no solo el contenido de una creencia, sino su genealogía. No solo qué creo, sino de dónde viene este creer. ¿Quién lo instaló? ¿En qué contexto? ¿Con qué intereses operando en ese contexto? ¿Y si esos intereses son los míos? El filósofo Michel Foucault pasó gran parte de su trabajo intelectual desarrollando lo que llamaba genealogía del conocimiento. La investigación de cómo las categorías que usamos para pensar el mundo, las que parecen más naturales y obvias, tienen historias específicas. Fueron construidas en contextos específicos por actores con intereses específicos. Y esas historias revelan que lo que parece natural es en realidad contingente. Que lo que parece inevitable es en realidad el resultado de procesos que podrían haber sido distintos. El análisis de origen en la conciencia sistémica no es un ejercicio intelectual abstracto. Es una práctica de liberación cognitiva. Porque una creencia cuyo origen es invisible opera como dato. Una creencia cuyo origen es visible opera como elección. Y la diferencia entre vivir desde datos y vivir desde elecciones es la diferencia más fundamental que existe entre los distintos modos de ser humano. La tercera capacidad es la evaluación de servicio. Para cualquier sistema, marco, norma o estructura con la que interactúas, la capacidad de preguntar, ¿a quién sirve esto? ¿Qué intereses se benefician de que yo opere dentro de este marco sin cuestionarlo? ¿Qué posibilidades se abren y cuáles se cierran cuando acepto las reglas de este juego? Esta pregunta no requiere asumir mala fe en todos los sistemas. Algunos sistemas sirven genuinamente a sus miembros. Algunos marcos son genuinamente útiles para navegar ciertos tipos de realidad. Algunos conjuntos de reglas producen resultados que benefician a todos los que participan en ellos, pero muchos no. Y la capacidad de distinguir entre unos y otros, de evaluar activamente los sistemas en lugar de participar en ellos por defecto, es una capacidad que solo existe en el tercer nivel. En la conciencia reactiva, los sistemas son invisibles. En la conciencia reflexiva, algunos contenidos del sistema pueden ser cuestionados. En la conciencia sistémica, el sistema mismo puede ser evaluado. Ahora la pregunta que es inevitable: ¿cómo se alcanza el tercer nivel? Y aquí es donde necesitamos ser completamente honestos sobre algo que la mayoría de los enfoques de desarrollo personal evitan decir.
No se alcanza de manera rápida. No se alcanza a través de ninguna técnica o práctica aislada. No se alcanza leyendo sobre él, aunque leer sobre él puede crear condiciones favorables. No se alcanza en un retiro de fin de semana o a través de ninguna experiencia de insight por profunda que sea. Se alcanza a través de un proceso largo, no lineal, frecuentemente incómodo, de trabajo genuino en los dos niveles anteriores, combinado con exposiciones sistemáticas a perspectivas radicalmente distintas de la propia. El trabajo en el primer nivel que necesita preceder al tercero es el desarrollo de la capacidad de detenerse, de crear el espacio entre estímulo y respuesta, de reducir la automaticidad suficientemente como para que haya algo de procesamiento consciente disponible. El trabajo en el segundo nivel que necesita preceder al tercero es el desarrollo de una capacidad de observación que sea lo suficientemente estable como para no ser arrastrada por los contenidos que observa. Una base de ecuanimidad desde la que el movimiento del pensamiento y la emoción pueda ser observado sin ser identificado. Sin esa base, la exposición a marcos radicalmente distintos del propio no produce visibilidad sistémica. Produce crisis de identidad, reactancia defensiva o adopción acrítica del nuevo marco como sustituto del anterior. Ninguna de las tres es conciencia sistémica. Con esa base, la exposición a marcos radicalmente distintos hace algo diferente. Hace visible lo que la familiaridad del propio marco había vuelto invisible. Crea la distancia necesaria para ver el agua. Las prácticas que más consistentemente crean condiciones para el desarrollo del tercer nivel son aquellas que combinan profundidad de autoconocimiento con amplitud de exposición a otros sistemas de comprensión del mundo. Profundidad de autoconocimiento porque sin conocer bien los propios marcos no se pueden ver como marcos. Amplitud de exposición porque sin el contraste que ofrecen perspectivas genuinamente distintas, los marcos propios permanecen invisibles por familiaridad. La historia de la filosofía es una de las fuentes más ricas para este desarrollo. No porque las respuestas filosóficas sean correctas, sino porque las preguntas filosóficas operan exactamente en el nivel de los marcos. La lectura de pensadores que operaban desde marcos radicalmente distintos a los nuestros, ya sea en el tiempo o en la cultura, produce exactamente el tipo de extrañamiento respecto a lo propio que hace posible verlo. El estudio de la historia no como sucesión de eventos, sino como estudio de cómo distintas culturas en distintos momentos construyeron distintas versiones de lo que era real, posible y humano, produce el mismo efecto. El contacto genuino con personas que operan desde sistemas de valores y comprensión del mundo radicalmente distintos al propio, no para convertirse a su perspectiva, sino para usar el contraste para ver la propia. Y sobre todo, la práctica sostenida de la pregunta. ¿Desde dónde estoy mirando esto? No como pregunta retórica, sino como investigación genuina y sistemática. Cuando se sabe que se ha alcanzado el tercer nivel. Cuando el cambio es real y no solo conceptual. Las señales son específicas. La primera es que la certeza se vuelve más rara y menos necesaria. En los niveles anteriores, la certeza es una necesidad psicológica. El sistema cognitivo busca resolución, claridad, respuestas definitivas, porque la incertidumbre es costosa y perturbadora. En la conciencia sistémica, la tolerancia a la incertidumbre aumenta radicalmente, porque la persona puede ver que la certeza siempre es certeza dentro de un marco, y que los marcos son siempre parciales. La incertidumbre no desaparece, deja de ser amenazante. La segunda señal es que la identidad se vuelve más fluida y más estable simultáneamente. Más fluida porque ya no depende de marcos fijos para sostenerse. Más estable porque su fundamento ya no son los marcos sino el proceso mismo de observación que los puede ver. La persona puede cambiar de perspectiva, de creencia, de comprensión, sin que eso represente una crisis de identidad, porque su sentido de sí misma no está anclado en ninguna perspectiva particular. La tercera señal es que la relación con los sistemas se vuelve fundamentalmente diferente. Los sistemas, ya sean institucionales, culturales, relacionales o cognitivos, dejan de ser el contexto invisible de la vida y se convierten en objetos de evaluación activa. La participación en ellos se vuelve una elección consciente en lugar de una operación automática, y esa elección puede ser sí o no, dependiendo de la evaluación, no del default del sistema.
Y la cuarta señal, la más difícil de describir pero la más reconocible para quien la experimenta, es una forma específica de libertad que no depende de las circunstancias externas, no la libertad de hacer lo que quieras, que siempre está limitada por factores externos. La libertad de relacionarte con cualquier circunstancia, desde una posición que no está determinada por esa circunstancia. La libertad que Frankl describía desde dentro de un campo de concentración como la última de las libertades humanas, la de elegir la propia actitud ante cualquier conjunto de condiciones. Eso no es una abstracción espiritual. Es la consecuencia práctica de operar desde el tercer nivel de conciencia. Llegaste al final de los 3 niveles, pero lo importante no es haber llegado al final de esta descripción. Lo importante es lo que haces con lo que acabas de escuchar. El primer nivel te recuerda que la mayoría del tiempo operas en automático, y que esa automaticidad no es una falla, sino el modo base de un sistema que puede ser desarrollado. El segundo nivel te muestra que existe una posición desde la que puedes observar tus propios procesos internos y que desarrollar esa posición transforma fundamentalmente la calidad de tu experiencia y tus relaciones. Y el tercer nivel te dice que debajo de todos los patrones que puedes observar en el segundo nivel, existen marcos que organizan esa observación misma, que ver esos marcos es posible, que hacerlos visibles te libera de su operación invisible, y que esa libertad es la que el sistema que te formó tenía menos interés en que alcanzaras. Si algo de esto resuena con algo que ya sentías pero no podías nombrar, escríbelo en los comentarios, porque la comunidad que se está formando alrededor de Metanoia es una comunidad de personas que están haciendo exactamente este trabajo. Y ese tipo de comunidad es uno de los entornos más favorables que existen para el desarrollo del tercer nivel. Suscríbete. Lo que viene es para los que ya empezaron a ver el agua. Metanoia.